Las comas que tiene en el versículo, las comas son como luces rojas. ¿No es cierto? Hay que parar un poquito y vámonos. Parar un poquito y vámonos, porque algunos se van de paso y se pasan las luces rojas. Despacito. Hay que hacer una pausa donde están las comas. Lo saboreamos más así. ¿Saben que por eso tiene eso? Porque es para hacer una pausa y pensar lo que acabamos de leer. Y meditar. ¿Cuántos han leído los salmos y ven la palabra esa? Selah. ¿Saben lo que significa? Meditar. Es para, medita en lo que acabas de leer y continúa. Eso es Selah, es de continuar. Pero bueno, ya que ya pueden guardar sus cuadernos. Estamos en la escuelita con mis queridos alumnos, ¿verdad? No, y vamos ahora a abrir el libro de libros del mundo. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra que Dios nos ha dado. ¿No es maravilloso que Dios nos ame tanto que nos dio su palabra para enseñarnos cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de actuar unos con otros? ¿Cómo debemos de ser como trabajadores o como patrones o gobernantes o gobernados? Todo nos enseña la Biblia lo que necesitamos saber. ¿Cómo deben de tratar los padres a sus hijos y cómo deben los hijos de responder a sus padres? ¿Cómo debe el esposo tratar a su mujer y la mujer a su marido? Todo lo tenemos lo que necesitamos en la Biblia. Lo más importante, abran sus Biblias al capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a estudiar ahora el mensaje de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Esta es de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Esta es la más joven de todas. La ciudad había sido fundada en el año 159. Y la razón que le llaman Filadelfia es porque había 2 hermanos. Había 2 hermanos y uno era el rey y su hermano menor les llamaron Filadelfos. Filadelfos quiere decir el que ama a su hermano. Tenían una relación muy bonita estos hermanos. Y eso quiere decir la palabra. La fila viene de fileo, del griego fileo, que quiere decir amor fraternal, amor de hermanos. Y luego la palabra adelphos, si ven la palabra sola, adelphos, quiere decir del mismo vientre, que son hermanos del mismo vientre, todos tienen la misma mamá, ¿verdad? Por eso la palabra adelphos en la Biblia, cuando habla de Jesús, habla de Jesús, cuando habla de los hermanos de Jesús. En la Biblia, en el griego tiene la palabra que ellos eran adelphos de Jesús, hermanos por el mismo vientre, no del mismo padre, pero sí de la misma mamá. Entonces esta es la iglesia del amor fraternal. Qué bonito que seamos ese tipo de iglesia, ¿no creen? Que seamos una iglesia donde se aman unos a otros. Saben que ninguno somos perfectos. Saben que si buscamos defectos en uno y el otro, nos vamos a encontrar bien rápido. Porque todos tenemos pies de barro, todos hemos cometido errores, que cometemos errores. A ver, ¿alguno de ustedes ha tratado de caminar en el agua? No, porque él sí, pero se andaba ahogando, ¿verdad? Porque no podemos caminar en el agua, ¿verdad? Solo que esté bien congelada. Eso enseña que todos tenemos pies de barro, somos débiles y cometemos errores. Entonces, por eso todos tenemos que tener paciencia unos con los otros. Nos amamos unos a otros y nos perdonamos unos a otros, ¿verdad? Esto es lo que es tener un amor filial, un amor fraternal. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, comenzando en el 3:7 de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí,
Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuánto hay aquí en estos versículos? ¿Cuánto hay, hermanos? Primeramente le dice, el Señor Jesús le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel es el mensajero o el pastor de la iglesia. Escribe y dile lo que te estoy diciendo, las palabras que estoy diciendo a esta iglesia de Filadelfia. Dice el santo y verdadero. No hay nadie más santo que Dios, ¿verdad? Pero ¿saben que la Biblia nos llama a que seamos santos también? La Biblia nos llama a que seamos santos. En Isaías 6:3 dice la palabra de Dios que cuando estaban los querubines ante la presencia del Señor, voy a comenzar en el versículo 2 para ver el contexto. Dice, por encima de él había serafines sobre el trono de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Santo, Santo, Santo. Es el Dios todopoderoso. En el capítulo 40 de Isaías, versículo 20, dice también, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Dios se llama santo a sí mismo. ¿Y creen que Dios miente? Jamás. Dios dice la verdad todo el tiempo y dice que Él es santo. Los querubines lo llaman santo, santo, santo. Dios dice de sí mismo que Él es santo. Y en Isaías 43:15 dice, yo Jehová, santo y vuestro creador de Israel, vuestro rey. Yo Jehová, santo, vuestro creador de Israel. Y Él es el que nos creó a nosotros también, ¿verdad? En 1 de Pedro 1:15 dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién de nosotros cumplimos eso? ¿Somos santos todo el tiempo? No, ¿verdad? Fallamos. Pero es a lo que nos llama a ser, llevar una vida de santidad. Y dice que en toda nuestra manera de vivir, en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que pensamos, en todo debemos de llevar una vida de santidad. ¿Saben lo que quiere decir santo? No es que sea uno perfecto. Santo quiere decir que somos separados del mundo. Y separados para Cristo. Dios. Para Cristo. Para Dios. ¿Verdad? Tiene 2 cláusulas en esta. Separados de y separados para. Separados del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Hemos muerto las cosas del mundo, ¿verdad? Ahora estamos vivos para Dios, para buenas obras. Como dice en Efesios 2:10, dice que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Conocemos los 2 versículos anteriores, ¿verdad? Por gracia sois santos, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el llamado que tenemos, hermanos. Ser santos, ser separados para buenas obras. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios. Y claro, cuando fallamos, porque todos fallamos, pedimos perdón. Pedimos perdón. Ahorita que dice el hermano de que alguien ha caminado en agua. Cuando tuvimos los últimos bautizos en la casa de los hermanos americanos aquí arriba, cuando yo brinqué a la alberca, Cristina tomó una foto en el momento en que iba yo en el aire y parece que estoy parado en el agua. Y puso ella en el Facebook, dijo, me decepcionó. Pensé que iba a caminar en el agua. Pues claro que no, ¿verdad? Solo Cristo camina sobre el agua. Por eso les digo, hermanos, si se están ahogando en un problema, tenemos un salvavidas que sí camina sobre el agua. Él sí viene caminando sobre el agua a rescatarnos. Es lo que hizo cuando sus discípulos estaban en el mar de Galilea y las olas estaban metiéndose en la lancha y todos bien asustados, y vino caminando y dijo, no teman. Cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, dime que venga a ti. Y pues vente, Pedrito, ven. Y se sale de la lancha. Pero dice que puso sus ojos en las olas y en el viento, y fue cuando se empezó a hundir. Y eso es lo que sucede cuando ponemos nuestros ojos en las cosas del mundo, en los problemas que tenemos, nos hundimos. Hay que mantener nuestros ojos en Jesús. Amén. Siempre. Amén. Siempre mantener nuestros ojos en Jesús. Y así como dicen, en Él tenemos la salvación, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Entonces Él es el santo que nos llama a ser santos. Y miren lo que dice en el siguiente, otro de los títulos de Jesús. Todavía estamos en el versículo 7. Él es el santo, el verdadero. El verdadero quiere decir que no hay nada falso en Él. Él es único. No hay nadie más como Él, tan santo y tan verdadero. Porque sabemos lo que dice el versículo 6, ¿verdad? 14 de Juan 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es el verdadero. Él es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, como nos dice en el capítulo 1 de Juan, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todo lo que ha sido hecho, no ha sido hecho sin Él. Y todo fue creado por Él y para Él. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Tener una relación íntima con Él. Qué maravilloso, hermanos. ¿Saben que ni los ángeles ellos tienen una relación con Dios, pero no una relación tan íntima como nosotros tenemos con Jesús? Porque nosotros somos la esposa, la desposada de Cristo. Ahorita somos la prometida de Cristo. Cuando celebremos con Él en el cielo las bodas del Cordero, porque nadie puede decir, es mi esposa, cuando todavía no se casa, ¿verdad? Una vez que se casen, ya dices mi esposa y mi esposo. Ahorita somos la desposada de Cristo. Durante el tiempo de la gran tribulación, cuando Cristo venga por su iglesia, se lleve a su iglesia, vamos a celebrar las bodas del Cordero por 7 años. ¿Imaginan una fiesta que dure 7 años? Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Qué maravilloso. Una fiesta que dure 7 años. Son las bodas del Cordero, entonces la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Como Israel es la esposa de Jehová. Nosotros vamos a tener una relación tan íntima con el Señor como los ángeles no la tienen. Los ángeles no le pueden llamar a Dios como nosotros le llamamos mi Salvador, porque nunca han pecado, nunca han estado perdidos los ángeles buenos. Entonces Dios no tiene necesidad de salvarlos porque son salvos. Es su creador, pero no los adoptó como nosotros, como sus hijos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús a sus discípulos cuando oren de esta manera? Padre nuestro que estás en los cielos. Los ángeles le llaman santo, santo, santo. Nosotros le podemos decir papá.
que es muy santo, santo, santo. Es la hermosa relación que vamos a tener con Él. Dice, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Déjenme decirle, la iglesia de Filadelfia empezó en el tiempo de la Reformación, y es la iglesia misionera que ha mandado misioneros por todo el mundo desde esos años, por 200 años aproximadamente, de los años 1700 a finales de 1800. La iglesia cristiana extendió sus alas por todo el mundo. Mandaron misioneros a China, a África, a Corea, a Rusia, China, Japón, por toda Europa fue evangelizada prácticamente y llegó hasta aquí, hasta América. Y el mundo, por eso lo que les había dicho antes, que el tiempo de la Edad Media, en inglés le llaman the Dark Ages, la edad de la oscuridad. ¿Saben por qué le llamaban la edad de la oscuridad? Porque la gente estaba en tinieblas de la palabra de Dios. Porque la única iglesia grande oficial que había en el mundo en ese tiempo era la iglesia católica. Y la iglesia católica no permitía que nadie tuviera Biblias. Solo la iglesia tenía la Biblia, pero la tenían en latín. Y la gente hablaba otros idiomas en la calle. Entonces la gente no tenía Biblias y no podía tener Biblias. Inclusive los arrestaban y los metían en la cárcel, o hasta peor les iba si tenían Biblias. Porque solo el sacerdote tenía el derecho de tener la Biblia y explicarla, pero no la explicaban. Entonces la gente estaba en la oscuridad. Y cuando vinieron Martín Lutero, Whitfield, todos esos grandes héroes, Charles Wesley, and Edwards, and Hudson, and Carey, todos esos grandes líderes de la iglesia cristiana, muchos murieron en la hoguera por haber traducido la Biblia, Whitfield, al idioma de la gente. Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán y por eso tuvo tantos problemas con la iglesia católica. Pero por 200 años la luz del evangelio abrió los ojos al mundo y el mundo fue transformado. Y es una llave que Dios le dio a la iglesia para que Él les abrió la puerta para que el evangelio fuera. ¿Saben de que después de que cayó la Unión Soviética? ¿Cuántos recuerdan a la Unión Soviética? Yeah. Antes de Rusia nada más era la Unión Soviética. Eran muchos países que tenían todos juntos. Yeah. Y después cuando vino Gorbachev y vino con el perestroika, el abrimiento, y cayó el comunismo, yeah, y abrieron las puertas a las iglesias que vinieron a predicar el evangelio. Y muchas iglesias mandaron misioneros, plantaron iglesias en lo que era antes la Unión Soviética, y vino la palabra de Dios. El único problema es que abrieron la puerta y a veces se meten las otras también. A veces se abren la puerta, se meten las cucarachas. Así es. ¿Verdad? Entonces sectas también entraron a predicar doctrina falsa. Y es lo que ha sucedido, pero la palabra de Dios ha llegado y cambiado. Saben que en Rusia ahorita, sabemos lo que está pasando en Rusia, ¿verdad? Invadieron Ucrania. Pero en Rusia está prohibido en las escuelas que le enseñan a los niños acerca del género, de la homosexualidad, yeah, y todo eso. Yeah. Está estrictamente prohibido y aquí no solo lo permiten, lo están enseñando. Lo están enseñando, envenenando las mentes de la juventud. Está prohibido que promuevan también los matrimonios homosexuales. Yeah. Aquí no está solamente permitido, ya lo hicieron ley. Entonces estamos peor que ellos. Cuando los criticamos por lo malo que hacen, que lo hacen, pero nosotros estamos peor que ellos en muchos aspectos. Yeah. Pero un día Dios va a juzgar a todas las naciones. Por eso vamos a ver más adelante que cuando Él venga va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Y esta va a ser una de las primeras que les va a caer el hacha por toda la maldad que hay. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Él es el que tiene todo el poder, toda la autoridad. Jesús es el Dios que tiene absolutamente todo el poder.
En Isaías 22:22. Dice la Biblia, voy a comenzar desde el versículo 17. Dice, he aquí Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y miren, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Fíjate en el 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Eliakim, él va a tener las llaves del tesoro del rey. Y solamente él puede abrir la puerta y solamente él puede cerrar. Pero es un versículo mesiánico que habla acerca de Jesús en el futuro. Porque Jesús dice ahora que él es el que abre y nadie puede cerrar, cierra y nadie puede abrir. ¿Y cuáles llaves tiene Jesús? Jesús tiene las llaves de la muerte, del infierno y del cielo. Nadie entra al cielo si él no le abre la puerta. Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad para salvar y para mandar al infierno. Todo depende de nosotros. A todos nos ha llamado, porque tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo, todo el que quiera venir a mí, venga. Tome su cruz. Pero no todos lo quieren seguir. Estamos estudiando los jueves, ¿verdad? Que el camino al infierno es ancho y la puerta es ancha. Y el camino que lleva al cielo es angosto y la puerta angosta. Y pocos son los que se salvan. ¿Por qué? Porque todo el mundo prefiere estar en el mundo y disfrutar lo que el mundo ofrece. Muchos están con un pie en el mundo y otro pie en el otro, en el reino de Dios. Están jugando para ¿a qué lado me hago? Bueno, quiero disfrutar las cosas del mundo, de la carne, pero al mismo tiempo quiero también ir al cielo. Quiero ir al cielo, pero todavía no me decido. Quiero tener lo mejor de los dos mundos. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y venga y sígame. El que salve su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la ganará. Amén. Jesús nos llama a darlo todo por Él. ¿Saben por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo por nosotros. Imagínense ¿qué tenemos más valioso los que somos padres? ¿Qué es lo más valioso que tenemos en este mundo? Si no son nuestros hijos. Y Dios, el Todopoderoso, nos mandó un ángel, un querubín, un serafín a morir en la cruz por nosotros. Mandó su propio hijo. Cuando le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, dijo, ve y ofrécelo como sacrificio. Y ahí va Abraham con el joven. Y en la escuela dominical recordamos y lo pintan como un niño, un chiquillo de 8 o 10 años. No, tenía cerca de 30 años. Lo que quiere decir que tenía las fuerzas para vencer a su papá que tenía ya más de 100 años. Sin embargo, se dejó voluntariamente poner en el altar y Abraham tomó la daga, el cuchillo, estaba dispuesto a clavarlo en el pecho de su hijo. Cuando Dios lo interrumpió, dijo, no lo hagas, ya veo que temes a Dios. Pero dice Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Y 2000 años después, aproximadamente 2000 años después, sacrificó a su propio hijo en el altar, en el monte Gólgota. Cristo murió en la cruz y ahí el Padre no detuvo el cuchillo. Ahí sí lo dejó que muriera por nosotros. Así nos ama el Señor. Y por eso dice la Biblia que Dios le ha dado toda potestad a Jesús en el cielo y en la tierra. Y que ante Él toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y todos confesarán que Él es Dios para gloria de Dios Padre. Ahorita nosotros lo confesamos voluntariamente.
Un día todos los que lo rechazaron, los que lo rechacen, lo rechazarán. Serán obligados a confesar de rodillas que Cristo es Dios. Pero va a ser demasiado tarde. De ahí van derechito al infierno. Jesús habló más del infierno que ningún otro en la Biblia. Es más que todos los profetas y apóstoles juntos no hablaron tanto del infierno como Jesús. ¿Saben por qué? Porque no quiere que nadie vaya allí. Esa es la razón. Por eso vino a morir, para salvarnos de que fuéramos todos al infierno. Entonces, dice que Él tiene las llaves y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y dice Jesús en el versículo 8, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo conozco tus obras. ¿Saben que Dios conoce todo lo que hemos hecho? Y ve todo lo que hemos dado. Y si lo hacemos para la honra y gloria de Dios, ¿saben? A los que les he dicho yo que ya pagamos este edificio, se les hace increíble, no lo pueden creer. ¿Cuánto dura uno en pagar una casa? Mucho tiempo. Como 30 años, ¿verdad? La sacan para 30 años. Y si la refinancias son otros 20 o 30 más. Nosotros la pagamos en 7 años, 18 años. Por la gloria de Dios y por la fidelidad de ustedes. Porque es a través de ustedes que Dios los usó para pagar este edificio. Y ahora, bendito sea Dios, tenemos un lugar donde congregarnos y no tenemos que preocuparnos que nos lo van a quitar o nos van a correr o nos van a doblar la renta. Cuando comenzamos en la casa y vamos a ver fotos de cuando estábamos en la casa, tenemos la iglesia en la casa. Algunos de ustedes están con nosotros desde entonces. Y luego compramos el edificio. Alguien me decía que rentáramos un edificio. Les dije, no, yo no quiero rentar. Porque luego nos sube la renta y ya no podemos y tenemos que salirnos. ¿Saben cuánto cobraban en ese tiempo cuando compramos ese edificio? Si lo hubiéramos rentado, valía $1 el pie cuadrado. Bueno, el edificio tiene 4,800 pies cuadrados. Eso sería la renta. Más todo lo demás. Y yo les dije, no, yo quiero comprar. Porque los hermanos de la iglesia de Hosanna rentaron el edificio aquí cruzando la calle. Y la iglesia estaba llena. ¿Saben lo que hicieron los dueños? Cuando terminó el contrato, les doblaron la renta. ¿Y qué pasó? Tuvieron que salirse. Sin embargo, nosotros, esta iglesia pequeñita, y aquí hay algunos de los que anduvieron con sus martillos, y aquí están las huellas de ustedes, de la mayoría de ustedes, todas las huellas están en este edificio, que estuvieron trabajando. Me acuerdo, el hermano Rubén andaba con su cinturón de carpintero, su martillo y todo, y Miguel, y todos trabajando aquí, echándole ganas. Y miren ahora el resultado. Dios nos abrió la puerta y nosotros aprovechamos. Y ahora estamos bendecidos porque, les digo, tenemos ya nuestro lugar que ya no nos pueden sacar porque ya lo compramos. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios hace. Abrió puerta para nosotros y ahora tenemos la oportunidad de que ahora que lo pagamos podemos hacer más en el ministerio. Podemos hacer más en el ministerio, apoyar misioneros en otros países o mandar misioneros o apoyar a los que están allá, como el que apoyamos ahorita, Albert Smith, ¿verdad? El que estuvo aquí hace un par de meses, ¿verdad? El que está en la selva allá. Y desde que él empezó allá su ministerio, nosotros cuando estábamos allá en Joshua Springs, lo apoyábamos de nuestro ministerio. Cuando nos salimos ya no lo apoyaron, pero nosotros seguimos apoyándolo. Y lo seguimos apoyando y ya han plantado 3 iglesias allá en la selva. Y cuánta gente, yo veo fotos a veces, y si quieren ver lo que está haciendo, vayan a Peru's Hope. Peru's Hope. Y ahí ven todas las fotos, todo lo que están haciendo, todas las necesidades que tienen. Y es algo que nosotros estamos apoyando. Muchos están viniendo a la salvación que aquí nunca conoceremos, ¿verdad? Apoyamos una iglesia en México también, un poco también la apoyamos en Ensenada. Y quiero hacer más. ¿Por qué? Porque para eso nos ha llamado el Señor y nos ha dado esta bendición. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Si eso dice Jesús, nadie la puede cerrar.
Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que debemos de recordar siempre, hermanos, de nunca negar a Jesús. Nunca negar su nombre. Somos cristianos hasta la muerte. Porque va a haber persecución. El otro está viendo en más de 30 países hay persecución de los cristianos abiertamente. No a medias, abiertamente, que los persiguen y los encarcelan y hasta los matan. Pero no niegan su nombre. ¿Pero qué tal sucede si lo niegan? Pues Jesús dijo, el que me niegue lo voy a negar. ¿Verdad? Así es de que debemos serle fieles hasta el fin. No importa lo que suceda. Si está lloviendo, lo servimos. Si está nublado, lo servimos. Si está caliente, lo servimos, ¿verdad? Sea como sea lo que haya. Dice aquí, yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Le está diciendo esta iglesia. Y hay diferentes versiones sobre quién está hablando aquí. Los que se dicen ser judíos, ¿eran los judíos judaizantes, los que perseguían a los cristianos? ¿O se decían que eran judíos porque obtenían ciertos beneficios? De todas maneras, como sea, dice que van a venir y Dios va a hacer que se postren ante ellos. Ahorita, por ejemplo, los judíos, la gran mayoría de judíos en el mundo son ateos o agnósticos. Ateo es el que dice, no hay Dios. Agnóstico es el que dice, pues yo no sé si hay Dios o no, pero no me importa. Y muchos de esos persiguen a los cristianos. Empezaron persiguiendo a la iglesia los judíos. Y después la iglesia creció y lamentablemente persiguió a los judíos también como pago. Pero en gran parte la iglesia católica persiguió a los judíos y cuando Martín Lutero, él era monje judío, católico, cuando se convirtió y después empezó la reformación de la iglesia, él quiso alcanzar a los judíos, pensaba que porque él estaba contra las doctrinas falsas de la iglesia, los judíos lo iban a aceptar. Los judíos lo rechazaron. Entonces le agarró él también contra los judíos. Los pobres judíos han sido perseguidos por todo el mundo. Y es una de las manchas negras de la iglesia, de haber perseguido a los judíos. Porque Dios no se arrepiente de su llamado, ¿saben? Él dice que el Señor los escogió de todas las naciones de la tierra. Dijo, y el que los bendiga, yo lo bendeciré, y el que los maldiga, yo los maldeciré. ¿Y cuántos han perseguido y matado a los judíos? Dios lo recuerda y les va a pedir cuentas. Nosotros como iglesia, ¿qué nos dice la Biblia? Orad por la paz de Jerusalén. Salmo 122. Orad por la paz de Jerusalén. Benditos sean los que te aman. Oramos por ellos y los perdonamos, no importa lo que hagan, porque Dios se encarga de ellos, como se encarga de nosotros también. Dice versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Fíjense muy bien, por favor, en este versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has sido fiel, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál prueba? ¿A cuál prueba se refiere? A la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero, no solamente sobre Israel, dice, sobre el mundo entero. La Biblia habla claramente en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Daniel, que va a haber una gran tribulación en el mundo que va a durar por 7 años. Y dice Dios, a ti te voy a guardar porque has sido fiel. Viene esa gran tribulación sobre todo el mundo. Dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. El Señor Jesús nos da varias escrituras donde nos promete que nos va a salvar de la tribulación. En Juan 14, si gustan ir conmigo a Juan 14, versículos
versículos 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y miren lo que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué dice? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a venir y nos va a tomar y nos va a llevar a donde Él está. Está hablando del rapto de la iglesia, que un día va a venir Él por su iglesia para llevársela al cielo. En Primera de Tesalonicenses 4 habla claramente del rapto. Síganme a Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Ven? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, miren, no precederemos a los que durmieron, los que murieron. No están de los que se duermen en la iglesia o en su casa. Dice a los que quiere decir que murieron, a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero miren nosotros en el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Va a ser tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos, todos los que han muerto en Cristo, ¡pum!, instantáneamente van a resucitar. Y nosotros que hayamos quedado, instantáneamente vamos a ser transformados y vamos a subir todos con el Señor. Habemos con el Señor en el aire, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, miren, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ven qué linda promesa tenemos? Un día el Señor va a venir por su iglesia. Claro, tal vez se nos hace, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que yo hubiera venido hace un año? ¿Hace 10? ¿Hace 20? ¿Hace 30? Wow, wait a minute. ¿Hace 30? Yo todavía no estaba en Cristo. Todavía andaba en el mundo. Es lo que diríamos, ¿verdad? Hace 30 años yo andaba en el vicio, yo andaba en eso, en el otro. Estaba perdido, entonces me hubiera quedado. ¿Saben que Dios es paciente? Dice que Dios no tarda su venida, sino que es paciente esperando que todos vengan a la salvación. Él sabe el número que se va a salvar. Y Él sabe el último que se va a salvar. Amén. Y cuando esa persona venga a Cristo, se va a cumplir el número. Él sabe cuándo, Él sabe a qué horas. Y en ese momento se va a cerrar la puerta para la iglesia. Después dicen, ya no nadie más va a ser salvo, sí. Pero va a ser durante la gran tribulación. Y muchos van a tener que dar su vida por defender su fe, por creer en Jesús y no negarlo. Ahorita es el tiempo de la gracia. Dios nos está dando gracia de que vengamos a Él ahorita, que no hay persecución y que es fácil ser cristiano, pero un día va a ser todo lo contrario. Muchos van a venir a la salvación, pero les digo, les va a costar su vida, porque la Biblia en Apocalipsis habla más adelante que muchos les van a cortar la cabeza, los que no quieran adorar al anticristo. Así es que es el tiempo de gracia. Entonces regresemos para terminar donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto.
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Miren, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, en él el nombre de mi Dios. Pero vamos parando un poquito. Dice, dirán algunos, voy a hacer columna en el templo de Dios, qué aburrido, yo no voy a poder salir. ¿Saben que va a ser el mejor lugar de todos? Además, cuando Cristo venga, donde quiera que Cristo esté, que Dios esté, es el cielo. Dios está en todo lugar, ¿verdad? ¿Creen que está ahorita aquí? Amén. ¿Creen que nos está viendo y oyendo? Amén. ¿No les da miedo? No. No, porque no están haciendo nada malo, ¿verdad? No. Estamos haciendo cosas buenas. Estamos aquí adorando y glorificando al Señor y estudiando su palabra. Dice, quiere decir que vamos a tener acceso a la presencia de Dios. Amén. Porque dice enseguida, y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Saben que la Nueva Jerusalén, eso va a ser como el templo de Dios? Porque Él va a morar ahí. Y donde estemos, Él está ahí. Dice, la cual desciende del cielo. Pero miren, les va a dar el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén. Y luego dice, el que tiene oído, termino, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Saben que vamos a tener el nombre de Dios? ¿Saben de que parece que va a haber tatús en el cielo? No sé cómo va a ser, pero vamos a tener el nombre de Dios en nosotros. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y de la Nueva Jerusalén. Algo maravilloso. Durante la gran tribulación, ángeles van a sellar a los elegidos de Dios para que las plagas no los tormenten a ellos y los maten. Ellos van a ser protegidos, van a tener una marca que Dios va a poner a través de los ángeles en ellos para protegerlos de las plagas que vienen. Y en el cielo vamos a tener ese nombre en nosotros por toda la eternidad, y como diciendo, yo pertenezco al Señor. ¿A quién perteneces tú? Pues yo también, ¿verdad? Estamos en el cielo, todos pertenecemos a Él y tenemos el nombre de Dios, el nombre de la santa ciudad y el nombre de Cristo en nosotros. ¿Creen que vamos a tener una buena relación con Dios? Así es. Maravillosa, maravillosa. Y para terminar dice, el que tiene oído, trajimos los oídos, ¿verdad? Que creo que sí. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Un día la nueva Jerusalén va a descender del cielo Amén. a la tierra. La tierra va a ser purificada completamente de toda la maldad, de toda la pudrición, de toda la violencia que va a haber en la tierra durante la gran tribulación. Y ha habido. Ahorita oyemos el escándalo de que muchas mujeres están luchando por el derecho del aborto, ¿verdad? Luchando por el derecho de matar a sus propias criaturas. 64 millones han muerto desde que la Suprema Corte pasó esa orden en 1973. Recuerden, 64 millones. Hay muchos países en el mundo que no tienen 64 millones. Y sin embargo, la iglesia no ha llorado por estas inocentes víctimas. Debemos nosotros de orar que el Señor cambie. Claro, ya cambiaron la ley, ahora pasa a los estados. Pero muchos estados como California, Nueva York y otros varios estados están luchando por defender, dicen, el derecho de la mujer de tener el derecho de matar a sus propios hijos. ¿Qué tal si María hubiera hecho lo mismo? Todos fuéramos al infierno, ¿verdad? Es que no habría Salvador. Debemos de orar por esta nación y por las naciones, porque no, prácticamente en todo el mundo, muchos países lo están permitiendo ya. Inclusive este país manda dinero a México para que allá también hagan abortos y a otros países. Todos un día le tenemos que dar cuentas a Dios. Todos. Pero nosotros que somos ahora el cuerpo de Cristo tenemos la garantía de que un día estaremos en su presencia para siempre. Y vamos a tener el nombre de Dios sobre nosotros. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Bendito Dios. Gracias, gracias Señor.
por amarnos tanto. Gracias, Señor, por perdonarnos nuestros pecados. Sabemos, Señor, que todos somos pecadores. Y muchos todavía están viviendo una vida de pecado, de rebeldía, de oposición al Evangelio. Oramos por ellos, Señor, que los salve. Oramos por los que están en todas las adicciones y pecados de la carne, Señor. Porque nosotros estuvimos esclavizados hace tiempo también. Perdónenlos como nosotros nos perdonó. Que su Espíritu Santo los convenza, los remueva, los sacuda, los redarguya y los traiga al arrepentimiento, porque solo en Cristo hay salvación. Todas las demás religiones son hechas por el hombre, pero el cristianismo es una relación con el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso que murió en la cruz para salvarnos. Señor, yo le pido por todos mis hermanos que están aquí en este día, que los bendiga, los proteja y los guarde. Y que ponga un fuego nuevo en sus corazones. Que tengan corazones de misioneros, Señor, que compartan el Evangelio con las personas que usted pone enfrente de ellos. Bendígalos y protéjalos, Señor, todos los días de su vida. Se lo rogamos en el bendito nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.